Muy buenas tardes a todo el público asistente. Muchas gracias, antes que nada, por su presencia. Para el Centro Nacional de Derechos Humanos es importante la realización de estas mesas de análisis, porque uno de sus objetivos es precisamente la difusión, el respeto, la defensa, el garantizar estos derechos humanos. El día de hoy, 22 de marzo de 2018, vamos a iniciar la mesa de análisis denominada Responsabilidades Familiares Compartidas. Es fundamental el desarrollo de este tema porque yo me preguntaría, ¿quién no ha vivido en una familia o quién no vive en una familia o quién no habrá de vivir en familia? Entonces, estas responsabilidades que a veces se nos olvidan, pues son fundamentales para la formación de los ciudadanos, de los gobernantes, de todas aquellas personas que van a estar vinculadas con el desarrollo social. Hoy, a nombre de la doctora Julieta Morales Sánchez y por supuesto con un afectuoso saludo de nuestro presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, les damos la más cordial bienvenida y pues estamos muy contentos de contar con dos magníficas expositoras de este tema, mujeres comprometidas que siempre han estado en la defensa de los derechos de las mujeres. Con nosotros está la licenciada Elsa Conde Rodríguez, quien es directora del Programa de Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género entre Mujeres y Hombres de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y tenemos como invitada a la maestra María de la Paz López Barajas, directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, ¿verdad? Así estamos correctos. Bueno, pues sin mayor preámbulo, ya platicando el desarrollo de este tema tan importante, la primera que va a intervenir y a quien le agradecemos cumplidamente su presencia, porque a pesar de ser una mujer con múltiples ocupaciones, pues siempre nos regala un poco de su tiempo para compartir sus conocimientos con nosotros. La maestra María de la Paz López Barajas es directora general de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, encargada del Sistema Nacional para la Igualdad. Trabajó durante 20 años en la Organización de las Naciones Unidas, es la organización ONU Mujeres México ante UNIFEM. Ha trabajado para el Sistema de Naciones Unidas como consultora y asesora de agencias y organismos como UNICEF, el PNUD, la CEPAL, el UNFPA y el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuenta con diversas publicaciones académicas y de divulgación, ya sea como autora o coautora con el tema de género, siempre con los temas de género. La maestra María de la Paz López Barajas, pues con esa modestia que les característica, dijo: no quiero que sigan leyendo más cosas, si les interesa, busquen los títulos publicados. Y bueno, pues aquí estamos con la maestra. Bienvenida, maestra, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, buenas tardes tengan todas y todos. Pues realmente un agradecimiento muy especial a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la confianza que siempre tienen en el instituto, y pues el estar aquí también es una muestra de reciprocidad de todo lo que la propia comisión y la Cuarta Visitaduría hace con nosotras. Tenemos una relación ya de tiempo atrás, y pues es un gusto estar aquí. El tema que nos convoca hoy, con este yo puedo cambiarle, ¿verdad? Sí, cambiarle. ¿Sí es para aquí o es para acá? Hay que encontrar el... que me iba a parar, pero soy medio inquieta, no me puedo estar mucho tiempo sentada, pero está, gracias. Pues miren, el tema que nos convoca hoy es un tema, y yo ahí me disculpo porque no me voy a circunscribir al trabajo de casa, al trabajo que se realiza en el ámbito doméstico en términos de las responsabilidades familiares. Me voy a referir al trabajo de cuidados como
un trabajo que tiene que ver con nuestros derechos. Y me voy a referir a él desde la perspectiva de lo que trabajamos en el Instituto Nacional de las Mujeres, que son los derechos de las mujeres. Entonces, a mí me gustaría empezar diciéndoles, ¿verdad?, que cuando hablamos de responsabilidades familiares compartidas, como está aquí puesto en la mesa, desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva de la política pública, que es un enorme desafío para nuestros países, pues lo vemos como las responsabilidades familiares del cuidado, pero compartidas, y ahorita me voy a referir a qué. Nosotros no hablamos, cuando nos referimos a estos temas, de compartir el trabajo adentro de la casa, y ahí pónganse de acuerdo los familiares para ver cómo se distribuyen la tarea doméstica, la del cuidado y la de la recreación. Compartido, y nosotros hablamos de más de corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y las familias. Y a eso nos vamos a referir ahora. Yo les recomiendo mucho, y con esto quisiera iniciar la charla del día de hoy. ¿Cuánto tiempo tenemos, perdón? 20 minutos. Magdalena Sepúlveda, la relatora de Derechos Humanos en materia de pobreza, hizo un informe justo antes de terminar su gestión sobre el derecho al cuidado y el trabajo de cuidados, en un informe que tiene que ver con pobreza. Y ustedes se preguntarán por qué una relatora que tiene a su cargo, ¿no?, todo el tema de pobreza, hace un reporte especial antes de irse sobre el tema del cuidado. Este informe, que está disponible en la página web, pues es un buen documento, en el sentido de que sí nos plantea como una obligación del Estado, de la obligación pues esta que tiene de adoptar todas las medidas, como casi siempre dicen nuestros instrumentos internacionales, todas las medidas a su alcance para asegurar que ese trabajo de cuidados que se realiza mayoritariamente en los hogares y que es mayoritariamente no pagado, el Estado tenga una intervención sobre ese trabajo, porque se mira justamente desde la perspectiva de los derechos humanos. Y ese trabajo que cae, como ella lo dice en su informe, de manera abrumadora sobre los hombros de las mujeres, pues algo que preocupa desde la perspectiva de género. Y ahorita vamos a ver cómo este trabajo se convierte en un eje articulador de distintos instrumentos de derechos humanos. Por eso ella habla de que para poder disfrutar plenamente de los derechos humanos, las mujeres tienen que tener resuelto este tema. Y habla de por qué debemos facilitar el establecimiento de las condiciones habilitadoras de todo aquello que se tiene que hacer a través del Estado para que las mujeres puedan ejercer el derecho a cuidar, a ser cuidadas, pero al mismo tiempo que la obstrucción de este derecho o el no ejercicio de este derecho se convierta en una limitante para ejercer otros derechos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Entonces, el cuidado como derecho humano requiere, pues, como se acaba de señalar aquí, que siempre hablamos de garantía y protección del Estado, el cuidado que forma parte de la vida de todas y todos nosotros a lo largo de nuestra vida, incluye necesidades, el cuidado con necesidades materiales, físicas, incluso emocionales y afectivas, que suceden por una doble vía, ¿no?, el que otorga y el que recibe, ¿no? Entonces, no es nada más ver el tema del cuidado desde el punto de vista de la carga de trabajo que significa, sino también de quien recibe y tiene derecho
a ser cuidado. La distribución desigual de este trabajo, lo sabemos, y ahorita vamos a ver algunas estadísticas, es algo que impide a las mujeres, como dije, ejercer sus derechos humanos en otras esferas en pie de igualdad con los hombres, ¿no? Y esto, bueno, a mí me hubiera gustado pasarles un videíto de 3 minutos, que si da tiempo por ahí se los dejamos al final, que es muy lindo, que son mujeres, dura 3 minutos y creo que va a ayudar mucho a cerrar esta plática. No sé si hay internet aquí. Si tiene la computadora internet, quizá lo podemos pasar. Entonces, el derecho, el cuidado como derecho humano, pues, ¿qué es lo que nos está revelando? ¿Qué es lo que está detrás? Bueno, pues, al ser un derecho humano, hay obligaciones del Estado. Y tanto la acción como la omisión de esa acción del Estado, pues, tiene repercusiones sobre la vida de las personas. Y el hecho de que el Estado actúe o deje de actuar, pues va a tener implicaciones tanto en el acceso al cuidado como en la calidad del cuidado, en la calidad de ese trabajo. Y en ese sentido, pues también la acción o la omisión tiene que ver con quién realiza ese trabajo, a quién se le carga ese trabajo. Y bueno, el trabajo de cuidados tiene como consideración de trabajo, pues tiene siempre quien lo realiza, o sea, el trabajo no existe per se, existe porque alguien lo realiza y tiene un costo porque todo trabajo tiene costos. Aquí el tema es quién asume el costo y cómo redistribuimos ese trabajo y cómo redistribuimos ese costo que tiene ese trabajo. Ahorita vamos a entrar con más detalle en esto. Y entonces, pues lo que decimos es, ese trabajo tiene que ser asumido por el Estado, el mercado vía las empresas, vía los centros de trabajo y la familia. Y los costos de ese trabajo, pues también tienen que ser redistribuidos en todos estos entes que he mencionado. ¿En dónde están las obligaciones en relación a estos cuidados? Bueno, pues varios de los tratados que existen y convenios internacionales que existen nos obligan jurídicamente a ocuparnos de este tema, del trabajo de cuidados. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como CEDAW, que es la Convención de los Derechos de las Mujeres y las Niñas, y nuestra hoja de ruta más importante para este tema. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, y nosotros ahora decimos de la niñez, porque eso de hablar solamente del niño no implica lenguaje incluyente, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En términos de normas laborales que emite la Organización Internacional del Trabajo, pues está el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, está el convenio 183 sobre la protección de la maternidad, está el convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Y esto es por citar algunos de las obligaciones que tenemos como Estado. Nosotros hemos firmado algunos convenios con la OIT, pero no los ratificamos. Y, en fin, hay toda una serie de desafíos que vamos a ver un poquito más adelante. Y es importante hablar de los tratados y las convenciones porque, como todas y todos seguramente saben, aquí tuvimos una reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011. Es una reforma muy reciente. Es una reforma que desde mi punto de vista, bueno, y creo que del punto de vista de todo el mundo, no nada más el mío, es un parteaguas en nuestro país. Yo creo que pronto vamos a hablar
de antes del 2011 y después del 2011, porque es un verdadero parteaguas. Todo este instrumental jurídico normativo que ahora tenemos, que en el pasado siempre estábamos titubeantes, bueno, ahora podemos hacer uso de todas estas convenciones porque ya lo tenemos en nuestra Constitución. Es una reforma pro persona que le da el mayor valor al tratado, convención, que sea que proteja más, que garantice más los derechos, y en ese sentido pues es este instrumental muy importante. ¿Por qué lo asociamos con el tema del cuidado? Pues porque casi todo lo que hacemos en nuestra vida se refiere al trabajo, y el trabajo casi todo está orientado al cuidado, al bienestar de la población, y el trabajo del Estado pues está orientado a eso. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo este trabajo, que dicho sea de paso, y ahorita se los menciono más adelante de dónde viene, antes no se le denominaba trabajo. Las encuestas que se levantaron en nuestro país y en muchos otros, hasta antes de 1996, que ahorita voy a hablar un poquito de la historia de las encuestas, simplemente no consideraban las actividades que se llevan a cabo en los hogares como trabajo. Y tan era así que teníamos una recolección de estadísticas que hablaban del trabajo pagado y punto. Era el trabajo para el mercado, eso era lo que se consideraba trabajo. Y seguramente ustedes oyeron muchas veces en sus familias de que, ay, me la he pasado trabajando, estoy muy cansada. Ay, pero si lo que haces no es trabajo, ¿no? No es trabajo. Y llegaban los encuestadores a las casas y preguntaban, señora, ¿usted trabaja, estudia o se dedica al hogar? No, yo no trabajo. Y la podíamos ver en la puerta de la casa haciendo la entrevista, que a mí me toca hacer esas entrevistas, ¿verdad? Con una mesita vendiendo quesadillas, quizá el único ingreso de esa familia, y la señora contestaba que no trabajaba. Teníamos un subregistro del trabajo de las mujeres muy importante y fue un desafío para quienes en algún momento produjimos estadísticas. El cambio se tuvo que hacer en los instrumentos de recolección de información, agregando más preguntas para lo que llamábamos antes en el Instituto de Estadística sondear. Así es un término técnico ahí en el Instituto de Estadística. Hay que hacer preguntas de sondeo. Dice que no, insiste. Oiga, señora, ¿pero usted realiza alguna tarea, actividad que le dé algún ingreso? Ah, eso sí. Entonces ya el entrevistador tenía que corregir. Esta señora sí trabaja, porque recibe ingreso. Pero todavía teníamos el desafío de que el trabajo, este otro que no se paga, pues no era considerado trabajo. ¿Qué pasó? Pues que la OIT en 2012, 11, ¿tú te acuerdas? Ahorita vamos a ver, emite una resolución y dice, todo ese trabajo que no hemos considerado como trabajo, incluso nosotros, como OIT, ¿verdad?, que no se paga, de aquí en adelante tiene que ser considerado trabajo. Y entonces pone un estándar muy alto a la recolección de estadísticas. En México ya afortunadamente lo veníamos haciendo porque hubo un grupo de investigadoras del Colegio de México y otras que estábamos ahí en los organismos internacionales insistiendo en que eso era trabajo. Y nos habíamos basado en trabajo académico que venían realizando mujeres pioneras como Mercedes Pedrero, y otras, Brígida García, Orlandina de Oliveira, gente del Colegio de México, como Teresa Rendón, que incluso hicieron tesis doctorales sobre una encuesta pionera que levantamos en México y que la hicimos con el INEGI, con recursos muy escasos, por cierto, pero que nos permitieron levantar la primera encuesta
de la que tenemos registro, en 1996, ¿ya? Con esa hizo su tesis Teresa Rendón, su tesis de doctorado, y que insistimos al INEGI que tenían que levantar esas encuestas. Nos decían, no, pues hasta hacemos un modulito, porque eso ni es trabajo, o sea, no, pero que hay que hacerlo y tal. Entonces, esa encuesta está un poquito adelantada a su tiempo. Fíjense cuánto tiempo pasó, del 96 al 2009, que se levanta la primera encuesta ya reconocida oficialmente, pero tenemos la del 96, que sí es el parteaguas para la recolección estadística. Bueno, entonces, el trabajo de cuidados es, como decía hace un momento, nos permite, cuando está realmente asumido por la sociedad y por el Estado, nos permite el disfrute o el ejercicio de otros derechos, ¿verdad? El derecho a trabajar, el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, el derecho a disfrutar de los beneficios y adelantos científicos, el derecho a participar, en fin, el derecho a la recreación. Y esta conceptualización reciente que tenemos del trabajo de cuidados como trabajo ha sido muy importante, porque hemos pasado, como lo hicimos con otros temas como la violencia contra las mujeres, de mirar las actividades que permiten la reproducción de la vida cotidiana, que permiten la reproducción social, que es el trabajo que sostiene al trabajo de mercado, hacerlo visible y reconocerlo. Y ahora incluso poder darle valor económico. Y ahorita me voy a referir a esto. Esta definición que ustedes ven aquí de trabajo, fíjense ustedes que dice la OIT, fue 2013. Comprende todas las actividades que realiza una persona de cualquier sexo o edad para producir bienes o prestar algún servicio para el consumo de terceros o para el uso final propio. Esto quiere decir pues que hay muchas cosas que no, aunque las hagamos en nuestros espacios domésticos, pues no son trabajo, por más que se convierten en trabajo cuando se produce para satisfacer algún bien de un tercero, ¿no? O prestarle algún servicio. Entonces, el trabajo de cuidados, pues es el que se realiza con estos propósitos, puede darse fuera o dentro de los hogares. Muchas veces nosotros realizamos trabajo de cuidados no pagado, pues con familiares que están en otros hogares, ¿no? Mis padres, alguna tía que tiene alguna discapacidad o que le cuido a su niño menor, etcétera. Y incluye la provisión de bienestar físico, afectivo, emocional a lo largo de toda nuestra vida. Y suele ser considerado como un trabajo que no requiere calificación y que conlleva una subordinación social subordinada a estereotipos de género. Fíjense ustedes cómo esto que no requiere, así se le concibe, ¿no?, una calificación, pues es uno de los trabajos más especializados. Tan es así que pregúntenle a muchos señores, ¿no?, si pueden hacer las tareas de la cocina, lavar los baños. Muchas veces dicen, ay, pero lavar un baño, ¿qué dificultad podría tener? Tender una cama, ¿no? Queda ahí toda chueca. Es un trabajo, el doméstico, que requiere ciertas habilidades. Pero si nos vamos al trabajo del cuido, ahí sí ya estamos hablando, pasamos a otra esfera. Porque no cualquiera puede cuidar a un niño pequeño. Pero si estamos hablando de personas enfermas, todavía la dificultad se vuelve mucho mayor. Y si esas personas enfermas están enfermas de enfermedades crónico-degenerativas que requieren para su cuidado de un alto grado de especialización, pues ahí entramos a otro terreno. Entonces vean ustedes cómo esta amplia gama de actividades se configuran en algo que no valoramos.
Y que muchas personas, yo estoy segura que ahorita ustedes están pensando en algún familiar que encaja perfecto en todo lo que estamos diciendo, ¿sí o no? Entonces, ¿quiénes realizan estas actividades? Pues ya sabemos, ¿no? Abrumadoramente las mujeres. Y en la niñez y en la vejez es cuando más se requiere de cuidados. En la edad productiva y reproductiva, que son las mujeres las que más cuidan, es cuando más se proveen cuidados desde las mujeres en estas edades. Y el cuidado se presenta, y uno diría, pues sí, porque es la edad en que tienen los hijos, pero resulta que nada más piensen ustedes, si por ahí tienen algún familiar o conocido, ¿verdad?, que esté enfermo o enferma, ¿quién cuida? ¿Quién cuida? En las familias que tienen hombres y mujeres, hijos e hijas, ¿y quién va a cuidar a la mamá que ya se nos puso enferma y que ya no tiene movilidad? Y entonces, cónclave de hijos e hijas, y pues no, pues las mujeres son más habilidosas, son más cuidadosas, esto de hacer diálisis en casa, que la Seguridad Social nos está mandando, ¿no?, que hagamos en casa. Entonces es una delegación del Estado a ese trabajo, pero adentro de la casa volvemos a delegar ese trabajo en esos estereotipos de que la que el mejor lo hace pues es la mujer. Y entonces llegamos a extremos como que eso también se lo compra el Estado, ¿verdad? El estereotipo también lo tenemos en la política pública, y entonces la institución de salud dice, vamos a dar cursos de diálisis para que la diálisis se haga en casa. ¿Saben ustedes que esas cosas se hacen en nuestro país? ¿Y dónde está el asunto más fuerte? Que dicen, vamos a ponerle reglas al curso, que sea para mujeres. ¿Por qué el curso para mujeres? Porque son más cuidadosas, porque a ellas sí no les va a fallar, y entonces no vamos a tener problemas como institución. Me voy a apurar, porque yo cuando hablo de este tema me puedo seguir. Aquí lo que les quiero mostrar es cómo, vean ustedes el desbalance. Aquí el tema del trabajo del cuidado es que las mujeres salen a trabajar, pero no dejan el trabajo no pagado, ¿sí? Y aquí se ve muy claramente en la balanza. 43% de las mujeres participan en el mercado de trabajo versus 78% de los hombres. Pero ellas realizan 38 horas en promedio a la semana a este trabajo versus 48 de los hombres, ¿verdad? Es el trabajo para el mercado, el que se paga. Dicho sea de paso, no todo se paga. Las mujeres también realizan trabajo para el mercado, es un 12% que debería pagarse porque es para el mercado y no se les paga. Pero eso ya es otra historia. Y luego destina 39 horas a la semana la mujer para ese trabajo no pagado versus 13 horas que tienen los hombres. Entonces el desbalance es muy grande, y si a eso le sumamos la falta de servicios, de infraestructura pública para el cuidado, pues ya el desbalance es una carga, como dice Magdalena Sepúlveda, abrumadora sobre los hombros de las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Pues justamente aquellas que tendrían más necesidad de recurrir al mercado de trabajo, que son las mujeres que viven en situación de pobreza o de vulnerabilidad porque no tienen acceso a un trabajo remunerado por estas razones, porque ni siquiera pueden salir a buscar trabajo. Así de fácil ocurre muchas veces, y las que lo hacen a tiempo parcial, buscan equilibrar su vida familiar y laboral, y por eso, ¿verdad?, tienen esto. Bueno, algunas implicaciones, muy rápido. Mayor propensión a la pobreza de tiempo. Las mujeres, y este término ya está acuñándose en los estudios feministas, ¿verdad?, tenemos pobreza de tiempo. Y ahí sí no se respeta edad, situación económica, ni otras condiciones.
las mujeres siempre vivimos con una escasez de tiempo impresionante. Mayores dificultades para insertarnos en el mercado de trabajo, por lo que ya señalé, obstáculos para avanzar en nuestras carreras educativas y laborales. Las mujeres pueden alcanzar su tope, su aspiración máxima de estudio, pero llegada el momento de entrar al mercado de trabajo, pues tienen que verse limitadas. Incluso las médicas, ya estando en el mercado laboral, consiguiendo una buena plaza, tienen muchas dificultades para el ejercicio de su profesión por las cargas de trabajo. Menos ingresos, discriminación salarial, segregación, trabajo informal y, por supuesto, con consecuencias muy fuertes sobre las prestaciones sociales, la protección social, justamente porque se insertan más en el mercado informal. Menores oportunidades, por supuesto, para tomar decisiones, ¿no? Ya sabemos que las mujeres tienen que estar empoderadas, ser autónomas para poder tener acceso a otros beneficios. Bueno, dos cosas más y con esto cierro. Y después les hablaré de las políticas públicas si es que hay tiempo. Hay dos elementos que no podemos perder de vista y que yo siempre menciono frente a esto, y que es que en nuestro país vivimos una transición demográfica. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que nuestra dinámica poblacional está cambiando, porque bajó la fecundidad, las mujeres hoy día tienen menos hijos que en el pasado, lo cual uno diría, bueno, eso es una gran noticia porque liberaron mucho tiempo. Las mujeres en los años 60 pasaban 25 años de su vida cuidando niños pequeños, menores de 15 años, por la cantidad de hijos que iban teniendo. Hoy día estamos como por abajo de las 10, de los 10 años cuidando niños pequeños, porque ahora tienen 1, tienen 2, máximo 3, y el espaciamiento pues no es muy grande. ¿Qué produce este cambio demográfico? Junto con la caída de la mortalidad, envejecimiento de la población. Somos una población en proceso de envejecimiento, y esto parece como que lo vemos muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina. ¿Qué implica? Que vamos a tener mucha más población con problemas de movilidad por la propia vejez, pero a eso se suma la transición epidemiológica, porque ahora pasamos de ser un país que tenía muchas enfermedades infecciosas y parasitarias, de eso estábamos llenos los mexicanos, y las mexicanas, y ahora pasamos a las enfermedades crónico-degenerativas. Resolvimos mucho de la salud pública, pero ahora tenemos diabetes, hipertensión y muchas enfermedades que provocan disfuncionalidad motriz. Y eso requiere mucho cuidado. Yo les recomiendo que vean las notas que salieron hoy sobre la valoración que hizo el Instituto de Estadística sobre estos problemas que estoy mencionando, y estamos hablando de más de 225,000 millones de pesos que el conjunto de familias en México invierten en trabajo de cuidados en salud. Vean ustedes la magnitud del valor que tiene ese trabajo, que si se comprara en el mercado, a eso equivaldría. Yo me voy a detener aquí, hay mucho material para hablar, pero bueno, no se puede hablar en tan poco tiempo de toda esta problemática que es núcleo central del trabajo en materia de derechos humanos de las mujeres. Gracias. Bueno, pues realmente nos deja con muchas inquietudes aquí la maestra López Barajas. ¿Por qué? Pues porque nos ha hablado precisamente de de esta vuelta de 360 grados que se está dando en la legislación en México, no solamente en relación con los miembros de la familia, sino en relación con todo el desarrollo de los roles que tenemos los hombres y las mujeres en la sociedad. La maestra nos hablaba precisamente de esa educación tradicional en donde la señora se quedaba en la casa y decía, es que yo no trabajo,
cuando realmente era la que trabajaba el doble, ¿verdad? Una cosa es no me pagan y otra cosa es no trabajo. Son dos situaciones completamente distintas, ¿no? Porque obviamente que sí trabajan. Y bueno, pues qué decir también, yo creo que la responsabilidad no solamente es de hombres y mujeres, sino también nos vamos a referir a los niños, a los adolescentes, todos debemos desempeñar una actividad y bueno, yo me quedo en particular con estos términos de trabajo de cuidados y de pobreza de tiempo. Son dos frases que me llamaron muchísimo la atención. ¿Por qué? Pues porque este trabajo de cuidados es un trabajo invisible. No nos damos cuenta que lo estamos desarrollando, ni tampoco se dan cuenta que lo están desarrollando hasta que no se realiza. Entonces, si todo el mundo se da cuenta, oye, no hizo esto, no hizo lo otro, no hizo aquello, ¿verdad? Y sobre todo en estos deberes de crianza que tenemos en la familia, estos deberes de crianza que la mujer desempeña en forma natural. O sea, ya para ella no es trabajo el estar cuidando a los niños como salen luego en las caricaturas, ¿no? Que está cocinando, cargando al niño, planchando, hablando por teléfono y todavía está escribiendo algo. No, dicen que las mujeres somos artistas de 5 pistas porque podemos hacer cosas diversas bien al mismo tiempo. En cambio, como decía, no, pues es que si el varón decide sentarse a escribir, pues que le cierren la puerta, que no lo interrumpan con el teléfono, que se lleven a los niños al parque para que no estén distrayéndolo y jamás en la vida podrá hacer otra cosa. Y esto de pobreza de tiempo, realmente es algo que debemos de tener presente, porque yo creo que todos en alguna forma nos impacta, a todos nos impacta esta pobreza de tiempo. Quisiéramos hacer 1000 cosas, pero muchas veces decimos, es que yo quisiera que el día tuviera 48 horas. Pues sí, pero nada más tiene 24 y de las cuales tenemos mínimo, ¿verdad? Como un mínimo vital, pues que descansar 6 horas, es el promedio. Y si a esto le agregamos los traslados de un lugar a otro en los centros de trabajo, en los centros escolares, son 1000 cosas las que están impactando y qué bueno que instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer se aboquen al estudio y al hacer presente todos estos problemas. Creo que son fundamentales para su desarrollo. Y bueno, sin mayor comentario, que yo me podría pasar aquí hablando todo el día porque me apasiona igual que a la maestra este tema, vamos a solicitarle a la maestra Elsa Conde que continúe con el desarrollo de esta mesa de análisis. La maestra Conde es licenciada en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Sociología por la misma universidad. Además, la maestra Conde es integrante y fundadora de varias organizaciones y redes de mujeres, como la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir y la Red de Mujeres en Plural. Es socia fundadora de diversas agrupaciones, como la Agrupación Política Nacional Feminista. Ella fue diputada federal de la 60ª legislatura y en el año 2014 recibió la medalla Omecíhuatl que otorga el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México por su labor realizada a favor de los derechos políticos de las mujeres. Pues la verdad es que se nos hace tan lejano y a la vez lo tenemos tan presente desde el momento en que en 1953 la mujer se ganó su derecho al voto, porque cuando hemos escuchado algunas disertaciones que nos dicen, es que le concedimos el voto, gracias por su concesión, creo que costó muchas vidas y mucho esfuerzo, ¿no? Actualmente la maestra Elsa Conde es titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, adscrita a la 4ª Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta 4ª visitaduría, que realmente tiene temas muy importantes y en la que hay mujeres muy aguerridas que están trabajando no solamente en la Ciudad de México, sino en todo nuestro país. Y bueno, pues vamos a escuchar sus experiencias de viva voz de la maestra Elsa Conde. Bienvenida, maestra. Gracias, pues muy buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento al SENADE por la invitación que nos hace a la 4ª Visitaduría General a través del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por estar aquí en esta mesa.
un saludo, por favor reciban de la cuarta visitadora general, que es la maestra María Heréndira Cruz Villegas Fuentes, y pues también saludo a mis compañeras de panel, a Paz López, con quien, pues como bien lo dijo, hay mucho trabajo antes de Linmujeres y que además es una de las expertas en este tema en particular, y a mí me da mucho gusto compartir la mesa con ella porque sabía que iba a poner como los puntos claves cuando hablamos de este tema. Y también, bueno, pues muchas gracias a la doctora María Elena Horta por la invitación y por moderar esta mesa. Pues un saludo también para la doctora Julieta Morales. Hay, digamos, varios temas que a mí me gustaría puntualizar de los ya mencionados por la maestra Paz López. Primero, decirles que si bien hablamos de responsabilidades familiares compartidas, este tema no lo podemos desligar de lo que es justamente la corresponsabilidad cuando hablamos de las tareas del cuidado. Y esta corresponsabilidad, como también ya se dijo, es o nos concierne no solamente a las familias, sino también al Estado mexicano propiamente. Entonces, las responsabilidades familiares son posibles en la medida de que este trabajo del cuidado es asumido como un asunto público, como un asunto de Estado. Y en este sentido es primero, una primer tarea que tenemos como sociedad es justamente dejarlo de ver como un asunto del ámbito privado, un asunto de las familias, para colocarlo en el centro de lo que son la construcción de políticas públicas. Y no solo, también de lo que significa el marco normativo que tenemos. A mí me pareció interesante traerles a colación cómo desde la propia normatividad se han normalizado los roles de género que además, como ustedes saben, culturalmente se han asignado a las mujeres el espacio privado y doméstico y el espacio público a los varones. Y esto no solamente ocurre en las estructuras familiares, en las estructuras sociales y culturales, también existen en el marco normativo. Y entonces nos encontramos unas joyas maravillosas. Por ejemplo, si uno le da seguimiento a lo que es el Código Civil, ahí se encuentra uno de estas joyas maravillosas. Y entonces, por ejemplo, en el Código Civil de 1928, que era el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, establecía lo siguiente en sus artículos. Decía, el marido debía dar alimento a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar. Ese era el artículo 164 de ese Código Penal, de Civil, perdón. Y luego el 168 con toda claridad decía, estaría a cargo de la mujer la dirección y cuidado de los trabajos del hogar. 1928, artículo 168. Y agregaba para las actividades de las mujeres, la mujer podría desempeñar un empleo o ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, cuando ello no perjudique el cuidado de los trabajos del hogar, artículo 169. Y por último, artículo 170 decía, el marido podría oponerse a que la mujer trabajara. Bueno, lo interesante de estos artículos, que uno podría pensar son historia, es que justo hasta 1975, que desde mi punto de vista fue la primera revolución como tal, pues feminista, que de alguna manera trastoca el sistema normativo mexicano, es cuando las mujeres, por ejemplo, logran empezar a trabajar sin el permiso del marido. ¿Por qué en 1975? Porque en 1975 se realiza la primera conferencia mundial
y esa conferencia se da en México. Y esa conferencia implicó una serie de cambios muy importantes para México y para, bueno, también para el mundo, pero sobre todo para México en materia normativa, porque primero, bueno, se establece claramente la igualdad, que ustedes saben que es ahora artículo 4 constitucional, pero ahí se sientan las bases, se establece este cambio en la Constitución y se reconoce la igualdad jurídica de las mujeres, la igualdad de la mujer ante el varón y ante la ley. Entonces, de ahí se derivan toda una serie de cambios muy relevantes, ya lo mencionaba Paz también. Es ahí el parteaguas de lo que va a ser una nueva política pública en relación con la población mexicana. O sea, ahí se van estableciendo toda una serie de políticas muy relevantes. Además, hay toda una implosión de lo que va a significar el control de la fertilidad. O sea, las mujeres van a poder acceder también al control de su fertilidad, control que, bueno, todavía es relativo, porque como ustedes saben, las leyes en la actualidad, pues todavía, por lo menos en materia del derecho a decidir en la continuidad o no de un embarazo, pues todavía es muy, digamos, acotado, pero ahí se sientan bases muy importantes. Entonces, ¿a dónde voy con estos ejemplos? Bueno, a decirles que evidentemente todo esto que pareciera que solamente es del ámbito privado y que tiene que ver con las familias y las personas, pues no es cierto, porque hay todo un marco legal que desde hace muchos años está normalizado, y esa normalidad, bueno, pues va, digamos, va y viene de lo que son propiamente las relaciones familiares y que se plasman sobre todo en los códigos civiles, ¿no? Si uno quiere saber cómo se construyen las relaciones familiares, basta con que vayamos a los códigos civiles y ahí están las ideologías que están finalmente, pues, constituyendo una manera de relacionarse entre los sexos. Ahora, otra cuestión muy clara es que en el tema del trabajo de los cuidados o del cuidado, también vamos a ver claramente la manifestación de cómo en un país se da la división sexual del trabajo. Y no solamente en un país, también en clases sociales y en grupos específicos, porque esta división sexual del trabajo que conocemos y que nos podemos contabilizar, etcétera, está dejando al margen otras maneras de relacionarse. O sea, si pensamos en el campo, si pensamos en las mujeres rurales, si pensamos en otro tipo de sociedades, bueno, pues hay una división sexual del trabajo que está contextualizada y que va a depender de cómo se da esa división sexual del trabajo, dependiendo también de los contextos. Entonces, lo que sí es cierto y es universal es que evidentemente siempre va a ser mejor y más valorado el trabajo de los varones que el de las mujeres. Y eso lo podemos ver muy claramente cuando, por ejemplo, pensamos en lo que es el sistema de cargos en las comunidades indígenas que se rigen por sistemas normativos indígenas. Ahí, por ejemplo, los cargos que tienen mayor valor, pues son aquellos cargos que se realizan en lo público. Entonces, si bien es cierto que dentro de estos sistemas, las mujeres, por ejemplo, participan en estos sistemas de cargos, bueno, participan, pero en las labores que regularmente participan también en otras sociedades, o sea, son las presidentas de los comités del DIF, son las presidentas de los comités que se tienen que instalar por programas como Prospera, por ejemplo, y son este tipo de actividades que están finalmente vinculadas al cuidado, pero digamos, estos contextos finalmente están también reproduciendo pues esta división sexual del trabajo, donde, como ya bien se dijo aquí, el valor que se da al trabajo masculino pues generalmente es un valor pues que tiene socialmente una connotación distinta al de las mujeres. Por lo tanto, y entonces, cuando hablamos de responsabilidad familiar compartida, necesariamente pues tenemos que remitirnos a cuál es la actuación
del Estado y cómo el Estado tiene que entrar efectivamente en una tarea de corresponsabilidad. Si queremos o si el fin es avanzar hacia una sociedad igualitaria, donde mujeres y hombres efectivamente realicen labores ambos valoradas tanto dentro de la casa como fuera de ella y viceversa. Es decir, si pensamos en este trabajo doméstico en otros confines del mundo, pues es un trabajo doméstico que por lo menos en México es un trabajo doméstico mal pagado. O sea, hay un trabajo doméstico remunerado, pero es absoluta y completamente también desvalorizado. Está mal pagado, no está reconocido y por lo tanto no tiene una asignación económica como sí puede tener en otros países del mundo, ¿no? Donde es un trabajo impagable. O sea, todos estos trabajos que terminan en los hombros y terminan cargando a las mujeres, pues es un trabajo impagable en otros países. Por eso, por ejemplo, las enfermeras de nuestro país regularmente lo que hacen pues es viajar a Estados Unidos, porque allá este trabajo que aquí, bueno, pues yo no sé exactamente cuánto gana una enfermera, pero es muy probable que en Estados Unidos, y además, pues finalmente estamos acá invirtiendo en una mano de obra especializada en cuidados que son bien pagados en Estados Unidos porque aquí no se reconoce finalmente ese trabajo. Entonces, digamos que sí, como bien decía Paz, hay una dimensión, por un lado, social de este tipo de trabajo, una dimensión económica que necesitamos revalorar y, por supuesto, también una dimensión política que tendría que estar derivando en políticas públicas, ¿verdad?, para poder avanzar hacia una igualdad y reconocimiento de este trabajo. Bueno, hay una tendencia, como también ya se ha mencionado aquí, para armonizar la vida familiar y laboral y personal. Entonces, estamos aquí esta tarde porque evidentemente lo que buscamos es sí que se hagan las familias responsables o tener una mayor corresponsabilidad, mujeres y hombres, de este tipo de tareas, pero también porque queremos que el Estado asuma su responsabilidad respecto a estas tareas. Y entonces, bien se decía aquí, hay una tendencia internacional para reconocer este trabajo. Y yo nada más voy a retomar dos de los convenios que también ya mencionó Paz, que es el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que por cierto, efectivamente México no ha ratificado y es uno de los pendientes que tiene dentro de la CEDAW y que son… yo les voy a leer rápidamente uno de los artículos importantes y relevantes de este convenio de la OIT. Dice así: con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadoras y trabajadores, cada miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. Eso es lo que dice la OIT. También dice que las autoridades y organismos competentes de cada país deberán adoptar medidas apropiadas para promover, mediante la información y la educación, una mejor comprensión por parte del público del principio de igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadoras y trabajadores, y acerca de los problemas de los trabajadores con responsabilidades familiares, así como una corriente de opinión favorable a la solución de estos problemas. Cuando uno ve estos textos que están en el corazón de este convenio, la pregunta que yo todavía me estoy haciendo es ¿por qué todavía el gobierno mexicano no ha logrado ratificar este convenio? Entonces, bueno, seguramente tendrá efectos económicos. Eso es lo más probable, seguramente. Y cuando uno ve las cifras que nos daba Paz, pero también, o sea, imagínense, ella nos decía 225,000 millones de pesos son
lo que aporta finalmente la sociedad en cuidados de salud de los enfermos. Entonces, eso significa que si la sociedad está aportando eso en cuidados de la salud, significa que hay un déficit en la Secretaría de Salud para hacerse cargo del cuidado de las y de los enfermos, que finalmente, ¿quién está subsidiando? El trabajo de las familias, y donde el mayor peso pues recae finalmente en las mujeres. Entonces, no es menor cuando pensamos en este tipo de convenios. La pregunta es, ¿cuál es el impacto económico de estos convenios? Y lo mismo uno tendría que pensar con el convenio 189. El convenio 189 es justamente el convenio que está reconociendo el trabajo doméstico o el trabajo que se realiza en los hogares por las mujeres que hacen, básicamente mujeres, o sea, sí hay un porcentaje de hombres, pero que es más del 90%, es un trabajo realizado por mujeres, quienes están más bien a quienes se les debe de reconocer derechos de seguridad y derechos laborales. Y este convenio tampoco ha sido ratificado por el gobierno mexicano, porque también tiene, ¿verdad?, un impacto en la economía. Entonces, es muy, digamos, importante que cuando pensemos que este trabajo cotidiano de la vida diaria, donde cada una de nosotros y de nosotros pone nuestra parte, pues bueno, ese trabajo tiene un valor económico. Yo sacaba una cifra del INEGI, donde este trabajo, fíjense, representa el 4.4 billones de valor económico, que significa el 24.2% del Producto Interno Bruto del país. O sea, el 24.2% del Producto Interno Bruto representa el trabajo que realizamos de cuidados, el trabajo doméstico, el trabajo que se realiza en el hogar. Y cuando vemos el anexo 13, que es donde se etiquetan los recursos que van dirigidos principalmente para las acciones de igualdad, todavía no termina de representar ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, hay una gran aportación que están haciendo las familias, las mujeres y algunos hombres con su trabajo del cuidado doméstico hacia el país, pero eso no está de regreso en lo que son sus vidas cotidianas, porque ese recurso tendría que estarse invirtiendo efectivamente en políticas públicas que pudieran, pues, digamos, hacer más ligero esta carga para las mujeres. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a un tipo de políticas que tendrían que estar, por ejemplo, fortaleciendo las guarderías. Ustedes saben, no sé si conocen, o alguno de ustedes a lo mejor ha utilizado los servicios de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este tipo de servicios desafortunadamente ha ido, digamos, decayendo, tiene muchos recursos, pero cada vez tiene menos. Y en contrapartida se han aumentado recursos para las estancias infantiles, que básicamente son para mujeres que están insertas en el trabajo informal. Entonces son círculos viciosos, porque el recurso que se pudiera invertir en guarderías como las del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son reconocidas por ser de alta calidad, versus el cuidado que se ofrece a través de las estancias infantiles, digamos, tiene una doble vía. Es un precario cuidado para niñas y niños que van a esas instancias infantiles, y además de mujeres que están en condiciones de seguridad social muy precarias. Entonces, esta cuestión del círculo donde las mujeres y las familias aportan muchos recursos a través de su trabajo, no se devuelve o no se ve enriquecido a través de políticas públicas, y ese es, digamos, uno de los retos que pues se están poniendo en la mesa para el gobierno mexicano y para el Estado mexicano para el futuro. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades familiares, pues estamos hablando de estas acciones de corresponsabilidad, donde evidentemente pues el Estado tiene mucho que aportar.
Yo lo dejaría hasta ahí, porque creo que tendrían más bien preguntas y quisiera terminar, yo empecé hablando del movimiento feminista y voy a terminar hablando del movimiento feminista y les voy a decir por qué. Hay un libro que les quiero recomendar muchísimo que se llama ¿Qué quieren las mujeres? Es un libro que se leía en los círculos de estudio de los 70s y de los 80s por muchos grupos de feministas y de mujeres. Y este libro que se llama ¿Qué quieren las mujeres?, que es de Susie Orbach y Eichenbauch, en Thalassa Ediciones, es un libro que nos hace pensar sobre las necesidades de cuidado que tenemos todas las personas, porque somos una especie finalmente que necesita de cuidados, es decir, no hay un ser humano que no requiera de los cuidados para poder subsistir, o sea, somos dependientes, nacemos siendo dependientes. Lo que nos dice este par de feministas es que las necesidades la necesidad de depender de otros es una necesidad que sí es cubierta para los niños y digamos, en detrimento de las niñas. Entonces, la posibilidad que tienen los niños de ser cuidados, y seguramente ustedes cuántas veces no han escuchado a una mamá decirle a su hermanita, cuida a tu hermanito. Entonces, cubrir la necesidad de dependencia desde muy chiquitos a los niños hace que cuando sean más grandes puedan tener mayor autonomía y menos dependencia que las mujeres. Lo que ellas nos hacen reflexionar es sobre la necesidad de las mujeres que no ha sido, ¿verdad?, cubierta, que no ha sido finalmente cuidada en relación con los varones. Entonces, en el fondo, sí hay una necesidad estructural que necesitamos las mujeres reflexionar sobre ella, porque estamos reproduciendo, seguimos reproduciendo esas estructuras del no cuidado hacia nosotras, y esto lo digo porque en la actualidad hay muchas políticas públicas que se han implementado, ciertamente, pero todavía estas políticas no terminan realmente de ser apropiadas por la ciudadanía. O sea, ocurre en muchas instituciones, o sea, los hombres, aunque ya tienen la licencia de paternidad, que por ejemplo sería el tipo de políticas públicas de los cuales estamos hablando, no lo solicitan. Y las mujeres tampoco animan, porque tienen muchas veces este prejuicio y estereotipo de que cómo le van a dejar un niño o una niña pequeña, ¿verdad?, en manos de su pareja. Entonces, creo que reflexionar sobre esta necesidad de cuidado que tenemos como seres humanos y las diferencias de cuidados que desde la pequeñez vamos introduciendo en nuestras hijas e hijos o dentro de nuestras familias. Pues muchas gracias. Pues le agradecemos mucho, de verdad, a la maestra Elsa Conde el que comparta todos estos datos, y precisamente por eso les decía yo que nuestra legislación y el desarrollo de la sociedad ha dado un giro de 360 grados, porque lo que antes veíamos como algo perfectamente normal, no sé si alguien recuerde que se decía, pues vete a desarrollar las labores propias de tu sexo, ¿no? Sí, pues ahora díganme cuáles son las labores propias de mi sexo. Y por eso tenemos que hablar de esta corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de ser igualitarios en el desarrollo de nuestras actividades, de no tener ese prejuicio. Y la maestra se refería al Código Civil, y debo decirles que yo soy una apasionada del Código Civil, y la verdad es que sí, ahora ya con una perspectiva distinta, analizándolo, digo, caray, tenemos mucho trabajo por hacer, muchísimo. Antes me limitaba yo a pensar, bueno, es que afortunadamente la potestad marital ya se derogó, porque pues ya no nos consideran como incapaces de tomar decisiones, ¿no? Y pues bueno, les comparto que en 1975, cuando traté de hacer una
sociedad con mi esposo no me lo permitieron porque necesitaba yo una autorización judicial para poder contratar con él. ¿Por qué? Porque el que tomaba la decisión era el varón. Ya se derogó también, afortunadamente. Y creo que uno de los grandes logros de las reformas en el ámbito legislativo fue precisamente la que se realizó en el año 2000. ¿Por qué? Porque en el año 2000 se crea un título cuarto bis que se refiere a la familia, y es cuando por primera vez encontramos el término de que todo lo relativo a la familia es de orden público y de interés social. Entonces empezamos a vislumbrar un concepto que antes ni siquiera nos tomábamos la molestia de analizar, a pesar de ser tan cotidiano y de formar parte de nuestra realidad diaria, ¿no? Entonces, pero hay muchas cosas que todavía no podemos erradicar. Creo que este es un problema de cultura, que es un problema de educación, que tenemos que empezar por la simiente para lograr hacer nuestra esta cultura, o sea, que permee dentro de la familia, empezando por los pequeñitos, desde que están en el jardín de niños, desde que están a lo mejor en la guardería, y que con el ejemplo ellos vean que las actividades las pueden desarrollar perfectamente bien, tanto los hombres como las mujeres, con la única limitación pues de sus propias capacidades, ¿no? A lo mejor, no sé, de la habilidad que tengan para hacer determinadas cosas, que es muy, muy distinto al estar encasillados dentro de estos roles muy difíciles de erradicar. Hablaba yo precisamente con la maestra Ana Luisa Nerio, que nos honra aquí con su presencia, que yo le decía, bueno, a partir de que estamos hablando de este lenguaje incluyente, nos percatamos que cada vez más está presente en muchos ámbitos de nuestro hacer profesional la ausencia de este lenguaje. O sea, tenemos que hacerlo nuestro. ¿Por qué? Porque en el momento en que conocemos el problema, empezamos a encontrar la solución. Y si ya nos están dando herramientas para poder trabajar, porque si bien es cierto que esto es una gran responsabilidad del Estado y que no hay políticas públicas adecuadas para este parteaguas en el que estamos viviendo que sea adecuado, también es cierto que nosotros, todos los ciudadanos, nosotras, todas las ciudadanas, somos responsables de hacer este cambio. Y ese cambio solamente se va a dar mediante la educación. Yo creo que no hay otra forma. Cuando no tengamos esa convicción, mientras que no hagamos nuestra esta cultura, va a ser muy difícil, la verdad. O sea, tenemos que impactar en las leyes, impactar en las costumbres, impactar en la sociedad. Si desde bebés nos enseñan a que si eres varón tienes prerrogativas, ¿por qué? Porque pues eres el rey del hogar, pues entonces vamos a seguir así siempre. O sea, tenemos que estar trabajando juntos. Afortunadamente ya hay muchos cambios. Ahora ya es, pues no es nada extraordinario ver a los papás cargando a sus hijitos en la calle, cosa que antes no se podía ver, porque como un hombre cargando a un bebé, y ya les dan el biberón, o sea, ya cambian algunas cosas. Estamos empezando. Esperemos que continuemos con esto y que todos los aquí presentes pues tenemos esa enorme responsabilidad de ir trabajando día a día. Dicen que un granito de arena puede hacer una gran montaña, y ese granito de arena lo podemos poner cada uno de nosotros en sus distintas actividades, en sus distintos lugares. Bueno, pues con esto cerramos la intervención de nosotros aquí en lo general, y les pedimos a los asistentes que quien quiera formular alguna pregunta, algún comentario, pues aquí nuestras dos panelistas están bien dispuestas a contestar. ¿Sí? Hay uno, maestra, se lo dejé. Ya. Es uno que está dirigido para las dos ponentes. ¿Cómo puede la mujer romper las tablas de valores, normas morales, normas religiosas impuestas por los hombres para poder ser más libre y autónoma en el hogar y la vida pública, para poder llevar una vida más digna y con más tiempo para su superación personal? Es decir,
cómo recuperar su voluntad de poder o de vida. Esta es la pregunta que hace Sabino Galera, ¿sí? ¿Ustedes me dicen? Otra, a ver, otra pregunta más. Sí, buenas tardes. Pasa el micrófono. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes primero, felicidades a las dos ponentes. Y sí, manifestar mi total enojo con ese convenio 189 no ratificado. Es increíble que el gobierno mexicano hable de equidad de género, hable de preocupación por las mujeres, y uno de los sectores más vulnerables en situación de vulnerabilidad son las trabajadoras del hogar. Sí, es increíble que sigamos teniendo trata de persona y el gobierno no quiera firmar el convenio. Yo creo que la respuesta sería, usted preguntaba por qué no se ha firmado, porque seguramente los senadores y senadoras, diputados y diputados y el gobierno federal tienen una trabajadora del hogar en su casa y seguramente les pagan muy poco y seguramente no les dan seguridad social y seguramente eso les va a impactar en sus bolsillos, que ha de ser su mayor preocupación. Sí, es indignante totalmente que llevemos, creo que 15 años o 10 años con ese convenio firmado por el presidente y no ratificado por el Senado. Entonces, si vamos a hablar realmente de preocupación de las mujeres, el trabajo en el hogar, pues deberíamos de hablar primero de ese sector y tener que estar haciendo acciones para lograr ese convenio y que las mujeres ya tengan seguridad social y que no se les trabajan de 6 de la mañana a 10 de la noche, cuando terminan a veces tienen que estudiar a oscuras porque no les permiten estudiar, y cuando terminan su vida laboral pues terminan en el olvido porque no hay quien se responsabilice de ellos. Entonces creo que debe ser un tema realmente preocupante. El 30 de marzo es Día de las Trabajadoras del Hogar y creo que el gobierno, antes de concluir este gobierno, era una de las, creo, promesas que tendrían que haberse tomado. Y si no, hay que exigirle a los próximos gobernantes que tomen en cuenta esta acción. A mí me parece realmente indignante. Y otra de las cosas, hablaba del Código Civil, hay que recordar que el 164 bis ya contempla el trabajo del hogar como una parte de aportación en los alimentos, que me parece también que fue un avance importante en esa reforma del 2000, pero que muchas mujeres no lo saben. Entonces no hay una difusión, y así como hay difusión en las campañas electorales que nos saturan horriblemente, debería haber difusión de este tipo de situaciones para que las mujeres conozcan sus derechos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Me gustaría empezar con la pregunta, porque es una pregunta que para las mujeres significa un reto. O sea, en realidad yo me lo plantearía un poco como reto, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos las mujeres para poder superar barreras y obstáculos, sobre todo vinculados con todo lo que significa esta carga, este trabajo no remunerado, no reconocido, y que poco a poco va siendo apropiado por los varones, pero que finalmente sigue estando en nuestra carga. Y por eso yo terminaba con este libro que yo les recomendaba de qué quieren las mujeres, porque, o sea, en el fondo hay una necesidad de dependencia no reconocida por las mujeres, que sí es reconocida en los varones, y que hay esa necesidad de de depender no cubierta, está finalmente poniéndonos en este lugar de siempre estar para los otros y para las otras. Entonces, y no para nosotras mismas. Entonces, si podemos, si logramos mirar, ver también nuestra necesidad de dependencia y de reconocimiento, creo que ese sería un primer paso, porque siempre estamos volcados, en cualquier lugar donde estemos, siempre estamos volcados hacia las otras y hacia los otros. Entonces, la autonomía tiene que ver con lograr primero reconocer nuestras necesidades y también reconocer que necesitamos depender desde niñas, y una vez cubierta esa necesidad podemos salir al mundo y ser
autónomas, pero creo que eso está como en las raíces. Entonces, primero creo que es esta como parte de vernos nosotras. La segunda, digamos una segunda respuesta, tiene que ver ya con que logremos empatía por parte de los varones. Y empatía me refiero a que el otro también sea capaz, o sea, que seamos capaces de ponernos cada uno en el lugar de la otra y del otro. Porque en muchos talleres que he dado en los últimos tiempos, yo siempre les preguntaba a los señores, ¿qué se pierden los señores cuando se pierden el cuidado de las hijas y de los hijos? O sea, hay una pérdida también ahí. Hay una pérdida de esta vinculación y de esta cercanía y de esta cosa que se da entre las mamás y sus criaturas, que los hombres se pierden, que afortunadamente cada vez se pierden menos. O sea, cada vez hay más hombres que están en la crianza y en el cuidado y disfrutando de esta parte. Pero hay una pérdida y esta ausencia del padre, pues finalmente es una ausencia donde perdemos todos como ciudadanía, como sociedad, porque es una vinculación que muy probablemente si se diera desde otro plano y desde otro lugar, pues muy probablemente permitiría que se establecieran relaciones distintas entre los géneros. Y por último, pues bueno, definitivamente el papel del Estado, donde en la medida en que se asuma también que las tareas del cuidado son tareas del Estado, pues tendríamos una inversión mucho mejor en todo este tipo de políticas, de horarios flexibles, de reconocimiento de que finalmente la sociedad gana también si tenemos políticas públicas que estén al cuidado de nosotras y de nosotros, o sea, donde finalmente el bienestar sea un objetivo de la economía y no al revés. Y creo que ahí hay todo un grupo de compañeras que han estado trabajando en esto, por eso yo lo llevaba al tema del presupuesto público en México, ¿no? Es decir, cuánto aporta la sociedad a través del cuidado y del trabajo del hogar y cuánto se le regresa en políticas públicas. Creo que ese para mí es un tema muy relevante y porque cada vez se aporta menos y eso lo vemos fundamentalmente en el tema de salud. O sea, el tema de salud, que es un tema que rebota mucho a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque una buena parte de las recomendaciones que llegan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ver con la falta de recursos, entre otras cosas, en el ámbito de la salud. Entonces, y eso tiene que ver con las tareas del cuidado, definitivamente. Entonces, bueno, creo que sí es todo un tema. En relación con la ratificación, bueno, decir que la comisión del convenio 189, yo hablaba del 156 y bueno, hay otro, el 165, y bueno, hay una lista increíble de convenios que no han sido ratificados por el Estado mexicano, pero bueno, refiriéndonos específicamente al 189, pues ha habido una serie de exhortos, incluso del propio Senado mexicano a el gobierno para que se ratifique, porque en este momento, digamos, está en la cancha del Ejecutivo. Y esto lo quiero decir con toda claridad, está en la cancha en este momento del Ejecutivo y sí tiene que ver con un tema de recursos, es decir, con el tema de la seguridad social. Y creo que este tema de la seguridad social pues es un tema que finalmente es muy relevante porque no solamente tiene que ver con que sean reconocidos derechos a través de un cambio en la Ley Federal del Trabajo, sino fundamentalmente en el tema de la seguridad social y de prestaciones sociales. Entonces sí es un tema de ejecutivo y de recursos y pues esperemos, hay digamos interés también de algunas senadoras para avanzar con esta agenda y proponer cuestiones muy concretas a la Secretaría de Hacienda para que se pueda crear un fondo, un fideicomiso, algún apartado especial de recursos que logre
efectivamente que salga adelante esta ratificación del convenio, pero estamos completamente de acuerdo, y en ese sentido, bueno, la Comisión ha realizado varios exhortos, tanto al Senado como al Ejecutivo, para que se ratifique, y pues ojalá que a finales de este mes pues pudiéramos tener noticias importantes. Gracias. Sí, bueno, yo empiezo con lo último. Bueno, estamos totalmente de acuerdo. Ha habido un gran trabajo de varias senadoras que han estado insistiendo sobre el tema. Incluso yo diría que sí, pues estamos como en el último paso del proceso. Efectivamente, aquí hay mucho que se ha estudiado acerca del costo y de la repercusión que tiene en términos económicos y en términos de la seguridad social, que también hay que ver como la complejidad que tiene pasar de la informalidad a la formalidad. Y recordemos, bueno, que nosotros estamos bajo un sistema de seguridad social que es tripartito, o sea que no nada más es la aportación del gobierno, sino también del sector privado. Entonces es algo complejo que entendemos. Yo creo que esto ameritaría como toda una sesión. Parte del Ejecutivo ha estado trabajando, la Secretaría del Trabajo, mucho sobre este tema en el impulso, desde el INMujeres también se ha estado buscando impulsar. Y bueno, no voy a repetir lo que ya dijo aquí Elsa en términos de en dónde está el tema en este momento. Y para referirme a la pregunta de romper, me gustó esto de la tabla de valores, porque en realidad es una buena expresión para hablar pues de todo aquello que tiene que ver con sí con la cultura, sí con cómo funcionamos como sociedad en términos de los estereotipos, cómo las expectativas sociales se van cumpliendo a partir de la transmisión incluso intergeneracional. Aquí hemos hablado mucho de la transmisión intergeneracional, de todos estos valores, prácticas, actitudes, pero yo diría que en el fondo de todo esto, y por eso este trabajo está en el núcleo más duro de la igualdad entre mujeres y hombres. Y eso tiene que ver con la división sexual del trabajo, que yo diría permea incluso en todas las capas sociales. Y diría que de alguna u otra manera se conecta aún allí en el ámbito rural o entre la población indígena, que se puede regir por otras por otros mecanismos normativos. Ahí incluso está presente esa división sexual del trabajo. Y esto pues no lo digo yo, es algo que ha estado muy estudiado. Cada vez más el feminismo, la economía feminista ha aportado mucho en este sentido, y estamos hablando de una transformación civilizatoria. ¿Qué es eso? ¿No? Es un cambio civilizatorio que tiene que ver con lo económico, por supuesto, porque pues nada de lo que tenemos como cultura, ¿verdad? Se deslinda de lo que es nuestro modelo económico. Pero hay mucho margen de maniobra para actuar, y desde las instituciones estamos haciendo nuestro papel, nuestro trabajo en la medida de lo posible. Yo diría que desde el Instituto Nacional de las Mujeres se ha hecho un buen trabajo, primero pues para visibilizar esto que era invisible. Visibilizar las cosas y nombrarlas ya es un avance. ¿Por qué? Porque hoy lo podemos ver precisamente en las estadísticas. Podemos hablar del valor de este trabajo. Yo nada más me referí a la parte del cuidado en salud, pero pues por supuesto que la cuenta satélite del trabajo no remunerado está, como lo decía muy bien Elsa, es el 24% del PIB, el 75% de ese valor, de ese cálculo, lo realizan las mujeres.
Y eso tiene enormes repercusiones. O sea, imagínense ustedes lo que eso significaría que alguien, sea el mercado, sea el Estado, sea las familias, asuman ese trabajo con calidad. Porque lo que ocurre, que además está detrás de todo esto, es que ese trabajo no se realiza con la calidad de vida. Y por eso vemos tantos problemas de salud, tantos problemas de cantidad de cosas que aquí me pasaría la tarde hablando. Entonces, sí es un tema que romper esta tabla de valores, yo diría que el empuje del movimiento feminista ha sido fundamental. Tenemos lo que tenemos en términos normativos gracias a esos movimientos sociales de mujeres y, aunque no es la solución de los problemas, el tener una normatividad que nos permita hacer política sí hace la diferencia. Hoy tenemos esto que yo mencioné, tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos políticas que cada vez más van anclándose en los derechos humanos de las personas, hay mayor exigibilidad. Y yo diría, sí, efectivamente el presupuesto etiquetado es el 1% del presupuesto nacional, sin embargo, es el etiquetado. Fíjense ustedes, hasta allí ha influido toda esta convencionalidad internacional, ¿verdad? Porque gracias a la CEDAW podemos hablar de acciones afirmativas que el Estado debe llevar a cabo. La CEDAW les llama medidas especiales de carácter temporal y dice que el Estado tiene que, así empezamos la presentación, poner todas las medidas a su alcance. Y el presupuesto etiquetado al que se refiere Elsa es una gran acción afirmativa. Ahí están el foco sobre un porcentaje de los recursos de todo el presupuesto que son catalizadores, que pueden significar un cambio para hacer avanzar más rápidamente a las mujeres. Tenemos un gran reto ahí porque no todo ese presupuesto se utiliza con este propósito, primera cosa, pero en eso estamos trabajando. Ya hay unos lineamientos para revisar reglas de operación, en este año salieron recientemente, se están revisando con perspectiva de género, estamos construyendo todo un andamiaje para que esa gobernanza para la igualdad la logremos. Y yo diría, no es todo el presupuesto que se dedica para la igualdad de género, ese 1%. Mal haríamos en decir esto porque, miren, les voy a poner un ejemplo. Los 2,000 millones de pesos que utiliza nada más la Secretaría de Educación Pública para becas con acción afirmativa para las mujeres, esos 2,000 millones de pesos no están en el presupuesto etiquetado, a manera de ejemplo. Y sí, ahí hay una fuerte acción afirmativa. Podría poner muchos ejemplos, pero cada vez más lo que vamos a ver en los próximos meses, y por eso le doy mucho valor a esto que pregunta nuestro compañero, de cómo cambiar esa tabla de valores, pues en la medida en que el Estado se apropia de este enfoque de derechos humanos, en la medida en que hay mayor transparencia y rendición de cuentas, en la medida en que la sociedad pide esos resultados, demanda esos resultados y tenemos los órganos vigilantes. Aquí lo que nos faltó decir es que estamos sentadas aquí dos representantes de instituciones, que una está obligada a encauzar la política y la otra está obligada a observar que eso se cumpla. Por eso hablaba yo de la alianza. Y es una mancuerna magnífica que no existe en muchos países. Yo diría, no conozco otro, Elsa, tú corrígeme, pero México en materia de normatividad para hacer política pública es de los países más avanzados. Y ahora lo que nos falta es la implementación, ¿verdad? Es en lo que tenemos que abocarnos más, y yo creo que el trabajo de la CNDH pues en eso va a ser fundamental. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Con eso damos por concluida esta mesa de análisis y le vamos a entregar una constancia a la maestra Elsa Conde Rodríguez y a la maestra
María de la Paz López Barajas, que dice textualmente: Constancia, por su valiosa participación como ponente en la mesa de análisis, responsabilidades familiares compartidas, dentro del ciclo Argumentando los Derechos Humanos, que se celebró a las 18 horas del día 22 de marzo de 2018 en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Ciudad de México, 22 de marzo de 2018, y lo firma la doctora Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro Nacional de los Derechos Humanos. Los esperamos todos los jueves a estas mesas de análisis que realmente nos dejan con unas grandes inquietudes y por lo cual podemos seguir colaborando para tener una mejor sociedad. Muchas gracias y le entregamos sus... Maestra, muchísimas gracias. Qué linda, te doy tú. Y aquí está el otro. Bueno, pues que tengan una bonita noche y nos vemos por aquí la próxima semana.